La luz fría del frigorífico se derramó por el suelo de mármol pulido, un haz blanco que cortaba la penumbra de la madrugada en la opulenta mansión de Ricardo Vargas. Aquel haz de luz artificial, tan estéril y desprovisto de calidez, iluminó una figura acurrucada en un rincón oscuro del cuarto de servicio, una sombra humana que no debería estar allí, una anomalía inaceptable en la perfección calculada y milimétrica de su santuario personal. Ricardo se detuvo en seco, el vaso de agua helada completamente olvidado en su mano, su mente privilegiada, acostumbrada a procesar fusiones millonarias en segundos, luchando por comprender la escena doméstica y desgarradora que tenía ante sí. No podía ser. Pero lo era. Era Sofía, su empleada de la limpieza, la mujer silenciosa y fantasmagóricamente eficiente que borraba cualquier rastro de desorden en su vida perfectamente organizada, garantizando que su mundo permaneciera inmaculado y predecible. Estaba durmiendo en el suelo, con el uniforme de trabajo todavía puesto, pero no estaba sola. En sus brazos, envuelto en harapos que apenas lo protegían del frío implacable del suelo, dormía un bebé. Un pequeño ser cuya existencia Ricardo desconocía por completo, un secreto guardado en los rincones más humildes de su propia casa. El silencio se rompió, no por un llanto, sino por la pura incredulidad que emanaba del magnate, cuyo mundo, un tablero de ajedrez donde controlaba cada movimiento, acababa de ser invadido por la pieza más inesperada y vulnerable de todas. ¿Pero qué es esto? La voz de Ricardo fue un susurro áspero, un sonido que cortó el silencio de la mansión con la agudeza de un cuchillo afilado. El leve ruido fue suficiente para despertar a Sofía, que se incorporó de un salto, con el pánico dibujado en su rostro como una máscara de tragedia griega, sus ojos abriéndose desmesuradamente al ver a su jefe de pie, una silueta imponente recortada contra la luz del frigorífico. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor de miedo que amenazaba con ensordecerla, cada latido un recordatorio de su precaria situación. Abrazó a su bebé con más fuerza, un gesto instintivo y animal, como si su propio cuerpo pudiera servir de escudo contra la tormenta que sabía que estaba a punto de desatarse sobre ella. «Señor Vargas, yo puedo explicarlo», balbuceó, las palabras tropezando unas con otras, ahogadas por la vergüenza y el terror puro. La mente de Ricardo, sin embargo, ya estaba trabajando a toda velocidad, calculando los riesgos, las implicaciones legales, el daño a su reputación. Una empleada sin hogar. Un bebé. En su propiedad. Era un problema que debía ser eliminado con la misma eficiencia implacable con la que manejaba sus negocios. Lo más fácil era echarla. Pero entonces, el bebé, Leo, se removió en sueños y emitió un suave gemido, un sonido tan puro e inocente, que pareció resonar en el vacío emocional del magnate. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Señor Vargas, por favor. No tengo a dónde ir. La súplica de Sofía era apenas audible, cargada con el peso de semanas de desesperación y noches en vela, cada sílaba un testimonio de su lucha invisible. Solo ha sido esta noche, se lo juro. El albergue estaba lleno, no podía dejar a Leo en la calle con este frío. Le prometo que mañana a primera hora nos iremos y no volverá a vernos nunca más. No diré nada a nadie, por favor, solo no llame a la policía. Cada palabra era una daga que se clavaba en su propio orgullo, pero el instinto de proteger a su hijo era más fuerte que cualquier humillación personal. Miró al hombre que tenía el poder de destruir su frágil mundo con una sola llamada, sus ojos suplicando una misericordia que rara vez había encontrado en su vida. Ricardo no respondió de inmediato, su silencio era una forma de tortura psicológica, un vacío que Sofía llenaba con sus peores miedos. Su mirada se apartó del rostro angustiado de ella y se posó en el pequeño bulto que acunaba. El bebé tenía las mejillas sonrosadas y dormía plácidamente, ajeno a la tensión que electrificaba el aire. Era la personificación de la inocencia, un contraste brutal con el entorno opulento y el corazón calculador del hombre que los observaba. La vulnerabilidad de la escena era casi violenta en su pureza. Ricardo permaneció en silencio, un silencio que para Sofía duró una eternidad, cada segundo estirándose hasta el infinito mientras su mente, un mecanismo finamente engrasado para los negocios, analizaba la situación desde todos los ángulos posibles. El impacto para su imagen pública si la historia se filtraba, la posible responsabilidad legal por tener a un menor no registrado en su propiedad.
La simple molestia de tener a una extraña y a un bebé, rompiendo la sagrada paz de su hogar. Todo apuntaba a una única solución lógica y eficiente: la expulsión inmediata. Era lo limpio, lo que su madre, Elena, le habría aconsejado sin dudarlo un instante. Despedir a la empleada por una transgresión tan grave era su derecho indiscutible. Nadie podría culparle. Podría incluso darle algo de dinero para que desapareciera, un gesto de falsa generosidad para acallar cualquier resquicio de conciencia. Pero sus ojos seguían fijos en el niño. Leo. Un ser humano diminuto, cuya única culpa era haber nacido en la pobreza. El magnate recordó la cuna de diseño que ocupaba una de las habitaciones de invitados, comprada por capricho de un decorador, un objeto de lujo que jamás había sido utilizado. Estaba vacía, fría, un monumento a la opulencia sin propósito. Y aquí, en el suelo helado, un bebé dormía arropado únicamente por el calor de su madre. La contradicción era tan flagrante, que algo en su interior comenzó a resquebrajarse. «Es una complicación que no necesito», pensó Ricardo con una frialdad forzada que no sentía del todo. Pero mientras su mente le dictaba el camino de la lógica y la autoprotección, sus ojos se detuvieron en un detalle que lo cambió todo. Era la manta que cubría a madre e hijo. Estaba raída, con el color desvaído por incontables lavados y zurcidos que apenas lograban mantenerla de una pieza, un mosaico de remiendos sobre un tejido gastado. No era una simple tela vieja. Era un mapa de la lucha, un testimonio de la pobreza digna y persistente de Sofía, un símbolo de su amor incondicional. Esa tela desgastada, tan frágil y a la vez tan resistente, le provocó una extraña punzada, un eco de algo que creía olvidado. Le recordó una historia que su abuela le contaba, sobre cómo había llegado a la ciudad sin nada más que una prenda similar, llena de agujeros pero también de esperanza. Era un recuerdo infantil, enterrado bajo capas de cinismo y éxito, que ahora emergía con una fuerza inesperada. Había que el objeto, tan humilde y sin valor monetario, se convirtió de repente en el punto de anclaje de su decisión. Ya no veía a una empleada que había roto las reglas. Veía a una mujer luchando por sobrevivir, protegiendo a su hijo con lo único que tenía en el mundo. ¿Qué clase de hombre sería si los echaba a la fría noche de Madrid? Sofía observaba cada mínimo gesto de su jefe, cada parpadeo, intentando descifrar la tormenta que se libraba tras esa fachada impasible. Vio cómo su mirada se suavizaba por un instante al fijarse en lo que los cubría. ¿Sentía lástima? ¿O era un desprecio más profundo por su miseria? Señor, de verdad que lo siento. Fui estúpida al pensar que no se daría cuenta. Asumiré las consecuencias, pero déjeme irme por mi propio pie. No quiero que Leo vea a la policía, dijo ella, su voz ahora más firme, dispuesta a aceptar su destino con la poca dignidad que le quedaba. Estaba preparada para lo peor. Preparada para recoger sus escasas pertenencias y volver a la incertidumbre de la calle, al miedo constante de no saber dónde pasarían la noche siguiente. Era un ciclo que conocía demasiado bien. Un ciclo de puertas que se cierran y de miradas de juicio. Había luchado tanto para darle a Leo un mínimo de estabilidad, aunque fuera efímero. Y ahora por un error, por un momento de pura desesperación, lo había puesto todo en peligro. La idea de que los servicios sociales pudieran intervenir y separarla de su hijo, la aterrorizaba más que el propio frío. Haré lo que sea, señor Vargas. Limpiaré el doble. No volverá a ocurrir, prometió, aunque sabía que sus palabras probablemente caían en oídos sordos. Pero lo que nadie esperaba estaba a punto de suceder. Levántese del suelo, Sofía. La orden de Ricardo fue seca, desprovista de cualquier emoción aparente. No había ira pero tampoco compasión. Era el tono que usaba para dar instrucciones a sus subordinados. Un tono que no admitía réplica y que helaba la sangre. Sofía se estremeció y, con dificultad, se puso en seco. Pie, sin soltar a Leo ni por un segundo, su cuerpo entero tenso como la cuerda de un violín, esperando la siguiente frase, la que sellaría su destino. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó con un hilo de voz, imaginando que la escoltaría hasta la puerta principal y la dejaría en la acera. Estaba preparada para la humillación final. Pero Ricardo no se movió hacia la salida. En su lugar le hizo un gesto con la cabeza para que lo siguiera hacia el interior de la mansión, hacia el ala de invitados que ella solo limpiaba pero nunca había visto ocupada. El corazón de Sofía dio un vuelco, una mezcla de confusión y un miedo aún más profundo. ¿Qué significaba esto? Cada paso que daba tras él sobre la lujosa alfombra persa era una tortura. Se sentía sucia,
Fuera de lugar, una mancha en la impecable pulcritud de ese palacio de mármol y silencio. El contraste entre su propia precariedad y la opulencia que la rodeaba era abrumador. No puedo fallar ahora, pensó Sofía con una determinación feroz. Aferraba a Leo como si fuera el único ancla en un mar embravecido, el único punto de realidad en un mundo que se había vuelto surrealista. Ricardo se detuvo frente a una puerta de madera maciza y la abrió, revelando una habitación de invitados que parecía sacada de una revista de decoración de lujo. Era espaciosa, con una cama king size vestida con sábanas de seda egipcia, muebles de diseño minimalista, y un enorme ventanal con vistas al jardín perfectamente iluminado. Y en una esquina, la cuna. La cuna de diseño que Ricardo había recordado antes, vacía, impecable y perfecta. El silencio en la habitación era denso, cargado de preguntas sin respuesta, y de una tensión insoportable. Sofía se quedó paralizada en el umbral, sin atreverse a cruzarlo, como si una barrera invisible le impidiera entrar. Este lugar era un santuario de riqueza, un mundo al que ella no pertenecía. Poner un pie dentro se sentía como una profanación. Ricardo se giró hacia ella, su expresión todavía impenetrable. El poder que emanaba de él era casi físico. ¿Era esto una especie de prueba cruel antes de la sentencia final? El niño dormirá en la cuna. Usted, en la cama. Las palabras de Ricardo resonaron en la habitación, tan inesperadas que Sofía pensó que había oído mal. Lo miró fijamente, buscando algún indicio de sarcasmo o de burla en su rostro, pero no encontró nada. Solo una seriedad inescrutable, una distancia calculada que no revelaba ninguna de sus intenciones. «¿Señor?», preguntó su voz temblando de incredulidad, una sola palabra que contenía un universo de confusión. «¿No nos va a echar?». Él ni siquiera parpadeó. Su control era absoluto. «He dicho que se queden en esta habitación. Mañana hablaremos de las condiciones. Por ahora, descansen». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí, dejándola sola en medio de un lujo que la asfixiaba. Sofía permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. Se acercó a la cuna como si se acercara a un animal salvaje. Con manos temblorosas, acostó a Leo sobre el colchón orgánico, Bajaquia, o un móvil de estrellas plateadas. El bebé suspiró satisfecho y siguió durmiendo. Ella se sentó en el borde de la cama de seda, sintiendo que la tela se quemaba al contacto con su humilde ropa de trabajo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. «Esto no puede ser real, es una trampa», pensó ella con un nudo de pánico en la garganta. Sofía no durmió en toda la noche. Se quedó sentada en un sillón junto a la cuna, vigilando a Leo, incapaz de relajarse en ese entorno extraño y opulento. Cada crujido de la casa la hacía sobresaltar, su cuerpo tenso esperando el inevitable final de aquella farsa. Esperaba que en cualquier momento la puerta se abriera y Ricardo volviera con la policía o con los servicios sociales. Su vida le había enseñado que los gestos de generosidad de los ricos siempre venían con un precio oculto, a menudo demasiado alto para pagar. Mientras observaba a su hijo dormir en paz por primera vez en mucho tiempo, recordó su viaje hasta SPU. Había huido de una situación abusiva sin nada más que la ropa puesta y un bebé en camino. Había trabajado en lo que fuera, limpiando casas, oficinas, restaurantes, siempre con el miedo de ser descubierta. Había construido un pequeño caparazón de dignidad, a base de esfuerzo y silencio. Y ahora, ese caparazón se había roto. Se sentía expuesta, vulnerable, a merced de un hombre al que apenas conocía, y cuya motivación era un completo misterio para ella. ¿Qué quería Ricardo Vargas de ella y de su hijo? La pregunta resonaba en su cabeza, sin respuesta. A la mañana siguiente, Ricardo estaba en el despacho de su mansión, un espacio minimalista dominado por el cristal y el acero. El sol entraba a raudales pero no aportaba calidez a la estancia. Estaba al teléfono, cerrando un trato con su habitual eficiencia despiadada. «No me importa el impacto humano, Johnson. Reestructura la división entera. Si no pueden adaptarse son un lastre. Tienes hasta el viernes», dijo con voz cortante antes de pulgar sin despedirse. Ese era el Ricardo que el mundo conocía, el magnate calculador, el tiburón de las finanzas que veía a las personas como cifras en un balance. Se frotó las sienes, sintiendo el inicio de una migraña. La noche anterior había sido extraña. La imagen de Sofía y el bebé en el suelo no se le iba de la cabeza. Había roto su propia regla de oro.
nunca mezclar lo personal con lo profesional. Su casa era su fortaleza, su santuario de orden, y ahora albergaba el caos personificado en una madre desesperada y su hijo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Por primera vez en años el silencio de la casa no le resultaba reconfortante sino expectante, como si contuviera una pregunta que él no sabía cómo responder. Llamó a Sofía a través del intercomunicador, su voz resonando con una autoridad impersonal que no dejaba lugar a la calidez. «Venga al salón principal, por favor. Traiga al niño». Sofía obedeció, con el corazón en un puño. Había vestido a Leo con el único conjunto de ropa limpia que le quedaba, y se había aseado como pudo en el lujoso baño de mármol, sintiéndose una intrusa en cada gesto. Al entrar en el salón, encontró a Ricardo de pie junto a un enorme ventanal, dándole la espalda, una figura imponente contra la luz de la mañana. El espacio era inmenso, decorado con obras de arte moderno y muebles que costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Se sentía como una hormiga en el palacio de un gigante. Él se giró lentamente, su traje a medida impecable, su rostro una máscara de control absoluto. «Siéntese», indicó, señalando un sofá de cuero blanco que Sofía no se atrevía ni a rozar. Ella prefirió quedarse de pie, sosteniendo a Leo con fuerza. «Señor Vargas, sobre anoche», empezó a decir. Pero él la interrumpió con un gesto seco de la mano. «Anoche ya pasó. Ahora necesitamos establecer unas reglas, Sofía». «Sí, señor». «Lo que usted diga», respondió Sofía con la cabeza gacha, la sumisión grabada en cada fibra de su ser. Estaba preparada para una lista de condiciones humillantes, para pagar el precio de su atrevimiento. Quizás tendría que trabajar horas extras sin cobrar, o vivir confinada en el cuarto de servicio, sin que nadie supiera de su existencia. Cualquier cosa era mejor que la calle, cualquier humillación era aceptable por el bien de su hijo. Leo se removió en sus brazos y balbuceó, ajeno a la gravedad del momento. Ricardo miró al niño por un instante y luego volvió a fijar sus ojos en Sofía, su mirada fría como el acero. «Se quedarán aquí. Temporalmente», anunció, y el alivio que sintió Sofía fue tan intenso que casi se le doblaron las rodillas. «A cambio», continuó él, su tono volviéndose aún más duro, «seguirá con sus labores de limpieza como si nada hubiera cambiado. Y lo más importante, mantendrá una discreción absoluta. Nadie debe saber que usted y el niño viven aquí. Nadie». Signo de apertura de interrogación. «¿Está claro?». La palabra «nadie» resonó con especial fuerza, un martillazo que sellaba su invisibilidad. «Clarísimo, señor. No diré una palabra, se lo prometo», afirmó ella. «Gracias, señor. De verdad, no sé cómo agradecerle». Las palabras de Sofía salieron con una voz ahogada por la emoción. Por primera vez en meses, sentía un atisbo de seguridad, por frágil que fuera. La tensión en sus hombros disminuyó un poco, permitiéndole respirar hondo. Quizás las cosas empezarían a mejorar. Ricardo simplemente asintió, como si acabara de cerrar un acuerdo de negocios más. Para él, era una transacción, refugio a cambio de trabajo y silencio, un problema contenido. Pero justo en ese momento de frágil tregua, el estridente sonido de un teléfono rompió la calma. Era el móvil personal de Ricardo. Miró la pantalla y una sombra de fastidio cruzó su rostro. «Es mi madre», dijo en voz baja, casi como una advertencia. Antes de que ella pudiera reaccionar o retirarse discretamente, él contestó la llamada, poniendo el altavoz casi por un acto reflejo de costumbre empresarial. La voz que salió del aparato era afilada como el cristal, imperiosa y empapada en privilegio. «Ricardo, cariño, ¿se puede saber por qué no contestabas mis llamadas? El club de campo pregunta por la donación para la gala benéfica. No podemos quedar mal con los Altamirano». «Estaba ocupado, madre». La respuesta de Ricardo fue escueta, tensa. Lanzó una mirada rápida a Sofía y a Leo, una mirada que ella interpretó al instante. Eran la ocupación, el secreto inconfesable que debía ocultarse de esa voz inquisidora. Se encogió sobre sí misma, deseando poder volverse invisible. La voz de su madre Elena Vargas continuó, ajena a la tensión en la habitación. «¿Ocupado? ¿Con qué? Espero que no sea una de esas distracciones de baja estofa que a veces te permites. Recuerda la gala del próximo mes. Toda la alta sociedad de Madrid estará allí. Tu reputación es lo más importante para el apellido Vargas». Cada palabra era una crítica velada, un recordatorio del mundo al que Ricardo pertenecía, y del que Sofía estaba a galaxias de distancia. El término baja estofa se le clavó a Sofía en el pecho como un puñal de hielo. Era ella.
Ella y su hijo eran la mancha que podía empañar el ilustre apellido Vargas. La frágil sensación de seguridad que había sentido momentos antes se hizo añicos, reemplazada por una amarga conciencia de su lugar en el mundo. El lujo que la rodeaba de repente se sentía hostil. «Hablamos luego, madre, ahora no puedo». Ricardo cortó la llamada. «Mi madre». Ella no lo entendería, pensó Ricardo, la mandíbula tensa. El enfrentamiento con su propia conciencia era una cosa, pero enfrentarse a Elena Vargas era una batalla de una magnitud completamente diferente. Ella era la guardiana de las tradiciones familiares, la arquitecta de su imagen pública. Veía a las personas como Sofía no como seres humanos, sino como amenazas potenciales al orden establecido. La idea de presentarle a Sofía y a Leo era simplemente inconcebible. Los destruiría. Se sentía atrapado entre dos mundos que no podían coexistir. Por su parte, Sofía bajó la mirada, sintiendo el peso del juicio de una mujer que ni siquiera la conocía. Comprendió en ese instante que su presencia en esa casa no era solo un inconveniente logístico, sino una bomba de relojería social. Ella era el secreto inconfesable de Ricardo Vargas, la vergüenza que debía ocultarse. El calor de la gratitud que había sentido se enfrió, dejando paso a una sensación de humillación helada. No era una invitada. Era un problema. Abrazó a Leo con más fuerza. Por él, sería invisible. «Entiendo, señor. Seremos discretos», dijo en voz baja, pero sus palabras estaban cargadas de una nueva resignación. En medio de esa atmósfera cargada de tensión y futuros inciertos, ocurrió algo pequeño y extraordinario. Leo, que hasta entonces había estado tranquilo en los brazos de su madre, levantó la vista hacia el rostro severo de Ricardo y soltó una risa cristalina, un sonido puro y lleno de alegría. Fue una reacción espontánea a un reflejo de la luz en el reloj de pulsera del magnate. Por un brevísimo instante, la máscara de Ricardo se resquebrajó. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa genuina, una expresión de sorpresa y deleite que transformó su rostro por completo. Fue un destello de luz en una habitación llena de sombras, un momento de conexión humana inesperada que trascendió las barreras de clase, dinero y miedo. La sonrisa desapareció tan rápido como había llegado, reemplazada por su habitual semblante serio, como si se avergonzara de esa momentánea pérdida de control. Pero Sofía la había visto. Había visto al hombre detrás del magnate. Tal vez haya algo de bondad en él, después de todo, pensó Sofía. Ese pequeño instante le dio una brizna de esperanza a la que aferrarse con todas sus fuerzas. La nueva y frágil dinámica quedó establecida en el silencio de aquel opulento salón. Dos mundos diametralmente opuestos, ahora forzados a coexistir bajo el mismo techo, unidos por un acto de compasión impulsiva y un secreto peligroso. Sofía, la madre invisible que luchaba por la dignidad. Ricardo, el magnate solitario atrapado entre un nuevo sentimiento y las expectativas de su clase. Y en medio de todo, Leo, un bebé inocente cuya simple existencia había puesto en marcha una cadena de acontecimientos impredecibles. «Esto va a ser más complicado de lo que imaginé», pensó Ricardo con un suspiro imperceptible. Regresó a su despacho pero no pudo concentrarse. La risa de Leo se superponía a las cifras de sus informes. Se acercó a la biblioteca y sacó un viejo álbum de fotos. En una de las páginas amarillentas, había una foto de su abuela, joven y sonriente, frente a una humilde casa de pueblo. Sabía que su madre, Elena, había hecho todo lo posible por borrar esos orígenes, pero ahora parecían llamarlo desde el pasado. Ambos eran conscientes de que la calma era temporal. ¿Cuánto tiempo podría durar un secreto así antes de que todo se viniera abajo? La primera noche se convirtió en la primera semana. Se estableció una rutina extraña y silenciosa en la mansión Vargas. Durante el día, Sofía era la empleada invisible, limpiando y ordenando con una eficiencia que era su forma de agradecer el refugio. Por la noche, se retiraba a su habitación, su pequeño santuario, donde por fin podía ser solo madre. Ricardo mantenía las distancias, comunicándose a través de gestos anónimos que eran la única forma en que sabía expresar una preocupación que nunca antes había sentido. A veces encontraba una bolsa con pañales de la mejor marca y leche de fórmula especial en la puerta. Otras veces, un juguete nuevo aparecía en la cuna de Leo, un sonajero de plata o un osito de peluche increíblemente suave. Eran gestos anónimos, la forma en que un hombre que no sabía cómo expresar emociones intenta ayudar.
Sofía nunca le agradecía directamente por esos regalos, entendiendo que eso lo haría sentir incómodo. En su lugar, dejaba una flor recién cortada del jardín en el jarrón de su despacho cada mañana. Era su propio lenguaje silencioso, un pacto de gratitud y respeto mutuo que se construía en los márgenes de su extraña convivencia. Un viernes por la noche, Ricardo llegó a casa más tarde de lo habitual, agotado por una cena de negocios llena de conversaciones superficiales y sonrisas falsas que lo habían dejado sintiéndose más vacío que nunca. La superficialidad de su mundo le pesaba como una losa. Al entrar en la mansión, el silencio habitual fue reemplazado por un sonido suave y melódico que venía de la cocina. Era Sofía, tarareando una nana tradicional, una melodía simple y conmovedora, mientras preparaba un biberón para Leo. Se quedó observándola desde la sombra del pasillo, sin querer romper el hechizo de aquel momento. La escena era de una domesticidad tan pura y conmovedora, que le golpeó con una fuerza inesperada. Su casa, normalmente un mausoleo silencioso y frío, un mero escaparate de su riqueza, se sentía por primera vez como un verdadero hogar. Había calor, había vida, había el murmullo de una canción de cuna. No debería acostumbrarme a esto, pensó con una punzada de alarma. Sabía que se estaba adentrando en un territorio emocionalmente peligroso, uno donde los sentimientos podían nublar el juicio y complicar su vida perfectamente controlada. La batalla dentro de él no había hecho más que empezar. La inevitable confrontación llegó una tarde de domingo. Elena Vargas se presentó en la mansión sin avisar, una táctica que usaba para mantener a su hijo siempre alerta. Su llegada fue como la de una reina inspeccionando una de sus provincias lejanas. Ricardo, querido, tu casa necesita un toque femenino. Este minimalismo es tan frío, dijo mientras se quitaba los guantes de piel. En ese preciso instante, Sofía salió de la cocina con Leo en brazos. ¿Qué hace? Acababa de despertarse de su siesta. El choque fue instantáneo y brutal. Elena se detuvo en seco, su sonrisa congelada en una máscara de incredulidad y disgusto. Sus ojos recorrieron a Sofía de arriba a abajo, su mirada un escáner que la juzgaba y la condenaba en un solo segundo. Luego, su vista se posó en Leo, y su expresión se endureció hasta convertirse en puro hielo. ¿Qué significa esto, Ricardo? ¿Quién es esta mujer? ¿Y de quién es ese niño?, preguntó, la última palabra pronunciada como si fuera un insulto. El aire en el salón se volvió denso, irrespirable. La bomba de relojería que Sofía tanto había temido acababa de explotar, y la onda expansiva amenazaba con destruirlo todo. Es Sofía, mi empleada. Y este es su hijo, Leo. Se quedan aquí temporalmente. La respuesta de Ricardo fue calmada, pero firme. Había una determinación en su voz que Elena no reconoció, una lealtad que no era hacia ella, ni hacia el apellido Vargas. Elena soltó una risa seca, un sonido desprovisto de alegría. Llevó a su hijo aparte, hacia la biblioteca, hablando en un susurro sibilante y venenoso para que Sofía no pudiera oír los detalles, pero sí sentir el peso de cada palabra. Has perdido el juicio. ¿Una empleada? ¿Viviendo aquí con su bastardo? ¿Te das cuenta del escándalo, de cómo esto afectará a nuestra familia? Ricardo se mantuvo impasible. No me importa el escándalo, madre. Me importa hacer lo correcto. La furia de Elena se desbordó. Se acercó a Sofía, que se había quedado paralizada en el salón, abrazando a Leo. La miró con un desprecio que era casi físico. Escúchame bien, le dijo a Sofía, su voz baja pero cortante como un diamante. No sé qué clase de juego estás jugando, pero no funcionará. No eres nadie. Tu pobreza manchará nuestro apellido. Desaparece de la vida de mi hijo, o me encargaré personalmente de que te arrepientas. Fue la mini humillación más íntima y cruel, una declaración de guerra. La amenaza de Elena no fue en vano. 2 días después, una mujer de aspecto severo y traje gris se presentó en la mansión. Se identificó como Marta Robles, del Servicio de Bienestar Familiar. Hemos recibido una denuncia anónima sobre las condiciones de vida de un menor en esta dirección, dijo con una voz monótona y burocrática que no dejaba lugar a la empatía. Ricardo y Sofía intercambiaron una mirada de pánico. Sabían exactamente quién estaba detrás de esa denuncia anónima. Marta Robles entró en la casa con la autoridad de una inquisidora, sus ojos críticos recorriendo cada rincón, buscando no la verdad, sino la confirmación de sus prejuicios. Sofía sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad.
El sistema, ese monstruo impersonal y frío, había llamado a su puerta y venía a por su hijo. Ricardo intentó razonar con ella, explicarle la situación, pero la funcionaria lo interrumpió. Señor Vargas, su riqueza no lo pone por encima de la ley. Tengo que evaluar si la madre está capacitada para cuidar de su hijo. Y lo haré según el protocolo, le guste o no. Algo estaba a punto de romperse. La humillación alcanzó su punto álgido cuando Marta Robles anunció que debía realizar un examen físico al bebé. Es el protocolo, dijo con una frialdad que helaba la sangre, sin inmutarse ante la expresión de horror de Sofía. Llevó a la madre y al niño a la habitación de invitados, ordenando a Ricardo que esperara fuera, dejándolo impotente al otro lado de la puerta. Una vez dentro, la señora Robles se puso unos guantes de látex con un chasquido que resonó en la habitación como el preludio de una tortura. Con una eficiencia cruel, desnudó a Leo, que rompió a llorar, asustado por el contacto impersonal de aquella extraña. Fue entonces cuando ocurrió la peor de las afrentas. Al quitarle el pañal, Marta Robles hizo una mueca de asco ostensible, arrugando la nariz como si estuviera manejando residuos tóxicos. Veamos qué tenemos aquí. Muco. RMURO con acento agudo, revisando el pañal sucio con una minuciosidad maliciosa. Para Sofía, aquel gesto fue más doloroso que cualquier insulto. Estaban juzgando su capacidad para mantener limpio a su propio hijo. Todo parece en orden. Por ahora, dijo finalmente la funcionaria, tirando el pañal a la papelera con desdén. ¿Qué clase de monstruo es capaz de hacer algo así a un niño inocente?, pensó Sofía, luchando por no derrumbarse. Con manos temblorosas pero firmes, vistió a su hijo, que no paraba de llorar, abrazándolo con una fuerza protectora. Marta Robles, mientras tanto, recorría la habitación con su mirada crítica. Su vista se detuvo en la cuna de diseño, donde Sofía había colocado la vieja y raída manta con la que Ricardo los había encontrado la primera noche. La funcionaria la cogió con la punta de los dedos, como si estuviera contaminada. ¿Y esto qué es? ¿Un trapo?, preguntó con un sarcasmo hiriente. Es de mi madre, respondió Sofía, su voz temblando de ira contenida. Con ella arropé a mi hijo cuando no teníamos nada. Tiene valor sentimental. Marta Robles soltó una risa seca y despectiva. Señora, los sentimientos no alimentan. Esto no es higiénico. Un niño necesita un entorno adecuado, no reliquias de la miseria. Tiró aquella prenda de vuelta a la cuna con desprecio. Aquel ataque al único símbolo que le quedaba de su pasado y de su lucha fue la gota que colmó el vaso. Algo dentro de Sofía se endureció para siempre. La visita concluyó con una advertencia velada que sonaba más a sentencia. Elaboraremos un informe. Recibirán noticias, dijo Marta Robles en la puerta, dejando tras de sí un rastro de frialdad y una amenaza palpable en el aire. Ricardo cerró la puerta, sintiéndose por primera vez en su vida completamente impotente. Había visto la maldad en los ojos de esa mujer. El prejuicio que no buscaba proteger, sino castigar la pobreza. Sabía que el informe sería devastador. Una sarta de mentiras y medias verdades diseñadas para un solo propósito: arrebatarle a Le Caraquet. Oh. No voy a permitir que te quiten a tu hijo, Sofía. Te lo juro, dijo, su voz ronca por la furia contenida que ardía en su interior. Sofía, que por fin había conseguido calmar a Leo acunándolo suavemente, lo miró con una nueva determinación en sus ojos, una llama de desafío que la humillación no había podido apagar. No lo harán. Es mi hijo. Es todo lo que tengo, y lucharé por él con todo lo que soy. En ese instante, dejaron de ser un magnate y su empleada. Se convirtieron en un equipo, en una fortaleza. Tenemos que adelantarnos a ellos, dijo Ricardo, su mente de estratega poniéndose en marcha. Necesitamos al mejor abogado de este país. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La Plaza Mayor de Madrid era un mar de gente. El aire frío de la mañana cortaba la piel, pero el calor de la indignación colectiva lo templaba todo, creando una atmósfera densa y eléctrica. Había vecinos del barrio humilde donde Sofía había vivido antes. Antiguos compañeros de trabajo que recordaban su dedicación. Activistas con megáfonos y madres anónimas que veían en su historia un reflejo de sus propias batallas. Las pancartas se alzaban como velas en una tormenta, con lemas escritos a mano que clamaban justicia. El amor no es un lujo, se leía en una. Sofía y Leo juntos para siempre, proclamaba otra. La pobreza no es un crimen. Los periodistas se arremolinaban cerca del improvisado escenario, sus cámaras apuntando como cañones, listas para capturar cada lágrima, cada palabra.
La tensión era palpable. Una cuerda a punto de romperse sobre la ciudad, un silencio expectante que precedía a la batalla final por la dignidad. Sofía sentía que cada uno de esos rostros era un espejo de su propio miedo, y de su pequeña esperanza, una fuerza colectiva que la sostenía para no derrumbarse. Ricardo y Sofía llegaron, escoltados por su abogado, abriéndose paso entre una multitud que, en lugar de obstaculizarlos, parecía formar un pasillo protector para ellos. Les ofrecían palabras de aliento que eran como un bálsamo en medio de la ansiedad. «Estamos con vosotros», decía una anciana con los ojos húmedos de empatía. «No estáis solos», gritaba un joven estudiante. Sofía apretaba la mano de Ricardo con fuerza, sintiendo sus nudillos contra los de él, su único ancla en aquel océano de incertidumbre y apoyo popular. Cada rostro amigo en la multitud era un pequeño faro, pero el miedo seguía siendo una marea oscura que amenazaba con arrastrarla. Miró hacia el escenario vacío y sintió un vértigo terrible, como si estuviera al borde de un precipicio. Su vida entera, y lo que era más importante, la vida de su hijo, estaba a punto de ser juzgada, no en un tribunal, sino a la vista de todo el mundo, bajo el cielo implacable de Madrid. La respiración se le atoraba en la garganta. ¿Cómo había llegado hasta allí? Su pequeña y silenciosa lucha por la supervivencia se había convertido en un espectáculo público, y no sabía si tenía las fuerzas para soportarlo. «Tengo tanto miedo, Ricardo, ¿y si no nos creen?», susurró Sofía, su voz apenas un hilo en medio del murmullo creciente de la multitud. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor de guerra que anunciaba la batalla final. Miraba los rostros anónimos que la rodeaban y sentía una extraña mezcla de gratitud y pánico. Toda esta gente había venido por ella, por Leo, pero su presencia también magnificaba la escala de su posible fracaso. Perder a su hijo sería una tragedia privada, pero perderlo aquí, ante miles de ojos, sería una humillación pública insoportable. «No puedo perder a Leo», pensó con una desesperación que la ahogaba. Era su sol, su aire, la única razón por la que se había levantado cada mañana para enfrentar un mundo que parecía decidido a aplastarla. La idea de que una firma en un papel, una decisión, o con acento agudo N burocrática dictada por el prejuicio y la frialdad, pudiera arrebatárselo era una tortura insoportable, una pesadilla de la que temía no despertar jamás. Levantó la vista hacia el escenario. El momento había llegado. Su destino estaba a punto de decidirse. Ricardo le devolvió el apretón con una firmeza que intentaba transmitirle una seguridad que él mismo apenas sentía. «Creerán la verdad, Sofía. Y la verdad está de nuestro lado. No te dejaré sola en esto, nunca». Sus palabras eran un bálsamo, un intento desesperado por construir un escudo contra el miedo que los envolvía. Pero el terror seguía ahí, agazapado. «Tengo que ser fuerte por ella, por los dos», pensó Ricardo, mientras su propia procesión de dudas marchaba por su mente. Se sentía responsable, no solo de haberla metido en esa situación al enfrentarse a su madre, sino también de sacarla de ella. Miró a la mujer que amaba, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo, y una oleada de furia protectora lo invadió. No permitiría que nadie le hiciera daño. No mientras él pudiera evitarlo. Su rostro se convirtió en una máscara de determinación inquebrantable, ocultando la tormenta que se desataba en su interior. La batalla no era solo de Sofía, era de ambos, y él estaba dispuesto a luchar hasta el final, sin importar el coste personal o profesional. Esta ya no era una cuestión de reputación, era una cuestión de justicia. Justo en ese instante, como dos figuras salidas de una tragedia griega, aparecieron Elena Vargas y Marta Robles. Llegaron con la arrogancia de quienes se saben ganadoras, con una comitiva de asesores, y una seguridad que contrastaba brutalmente con la vulnerabilidad de Sofía. No se mezclaron con la gente, a la que consideraban una chusma manipulada, sino que se dirigieron a un balcón reservado desde donde observarían el espectáculo, como emperatrices en un coliseo. Elena vestía un abrigo de cachemira de un blanco inmaculado, una mancha de pureza artificial en medio de la cruda realidad de la plaza. Marta Robles, a su lado, sostenía un maletín de cuero que parecía contener la sentencia de muerte de la pequeña familia de Sofía. Sus miradas se cruzaron por un instante con las de Ricardo y Sofía, un choque silencioso pero cargado de significado. En los ojos de Elena había una decepción gélida. En los de Marta solo había desprecio profesional. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un miedo primario ante la maldad pura que emanaba de ellas. «Esto no es más que un circo mediático»,
pensó Elena con desdén, observando las pancartas con una mueca de asco. Su único objetivo era limpiar el apellido Vargas de la mancha que Sofía y su hijo representaban, restaurar el orden que su propio hijo había alterado. Marta Robles, por su parte, ignorando la hostilidad del ambiente, se acercó al micrófono instalado para las autoridades con una confianza calculada. El murmullo de la multitud se apagó de golpe, dejando paso a un silencio expectante y tenso, un silencio tan profundo que se podía oír el latido colectivo de miles de corazones. Cada persona en esa plaza contenía la respiración, esperando las palabras que decidirían el futuro de Leo. La funcionaria ajustó sus gafas con un gesto deliberado, carraspeó para aclarar su voz, y comenzó a hablar con un tono monótono y desprovisto de emoción, como si estuviera leyendo un informe meteorológico en lugar de dictar el destino de un ser humano. La frialdad de su voz era un presagio terrible de Chiaton, lo que estaba por venir. Sofía cerró los ojos, preparándose para el golpe. Buenos días a todos. En nombre del Servicio de Bienestar Familiar, estoy aquí para clarificar la situación referente al menor Leo García, comenzó Marta Robles, su voz proyectándose con una claridad metálica. Tras una exhaustiva investigación, hemos recopilado una serie de datos objetivos y contrastados, que nos han llevado a una conclusión preliminar, siempre basada en el interés superior del menor. Hizo una pausa dramática, saboreando el poder que tenía en ese momento sobre miles de almas en vilo. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Ricardo la sostuvo con más fuerza, su brazo un aro de acero alrededor de su cintura, su rostro una máscara de piedra, que ocultaba la furia que hervía en su interior. La espera era una agonía, un veneno lento que se extendía por sus venas. Cada segundo de silencio de la funcionaria era una eternidad de tortura, una vuelta más de tuerca en el potro de la incertidumbre. El destino de su familia pendía de las siguientes palabras. Y Sofía solo podía rezar para que un milagro ocurriera. Marta Robles continuó su discurso, y cada palabra que pronunciaba era un clavo en el ataúd de las esperanzas de Sofía. Hemos constatado que la madre, la señora Sofía García, presenta un historial de inestabilidad económica y residencial crónica. Ha vivido en múltiples albergues, y no ha podido proporcionar un entorno estable y predecible, algo que es absolutamente fundamental para el correcto desarrollo físico y emocional de un lactante. Su voz era un bisturí afilado que diseccionaba la vida de Sofía, exponiendo sus cicatrices y sus luchas como si fueran crímenes atroces. No mencionó el abuso del que había huido, ni los trabajos precarios que había aceptado para sobrevivir. Solo presentó una caricatura cruel y distorsionada de la realidad, un retrato de una madre negligente pintado con los colores del prejuicio de clase. La multitud escuchaba en un silencio tenso, la indignación comenzando a burbujear bajo la superficie de su aparente calma. Un murmullo sordo que crecía con cada palabra injusta que salía de la boca de la funcionaria. La funcionaria siguió su ataque con una precisión quirúrgica, retorciendo cada acto de bondad hasta convertirlo en un arma contra ellos. La situación actual, viviendo de la caridad de su empleador, el señor Ricardo Vargas, si bien es una mejora material innegable, no garantiza en absoluto la estabilidad emocional y psicológica necesaria para el menor. De hecho, introduce un nuevo elemento de precariedad. Miró a Ricardo con una suficiencia insultante, como si estuviera regañando a un niño caprichoso. Existe una clara y peligrosa dependencia que podría ser perjudicial a largo plazo para el niño, sometiéndolo a una dinámica de poder desigual que no es saludable para su desarrollo. La multitud comenzó a murmurar con más fuerza, la indignación creciendo como una marea imparable. ¿Cómo se atrevía a llamar caridad a un acto de humanidad, y a retorcerlo hasta convertirlo en una acusación? Era una perversión de la verdad, una mentira calculada para destruir. Sofía sintió náuseas. Estaban usando el amor de Ricardo en su contra, envenenando lo único bueno que le había pasado en años. Algo estaba a punto de romperse. La funcionaria, ajena o indiferente al creciente enfado de la gente, se preparaba para dar el golpe de gracia. Levantó un folio de su maletín de cuero, la supuesta conclusión del informe, y lo sostuvo como si fuera un trofeo de caza. Por tanto, y siempre velando por el interés superior del menor, el Comité de Evaluación ha recomendado de forma unánime que se inicie el procedimiento para retirar la custodia provisional a la señora Sofía García. Hizo una pausa, dejando que la brutalidad de esas palabras se asentara. Y trasladar al niño a un centro de acogida temporal, donde se evaluará su situación para una posible adopción por parte de una familia que pueda garantizarle el futuro que merece.
El silencio que siguió a sus palabras fue más atronador que cualquier grito. Fue un silencio de incredulidad, de shock, de horror puro. La plaza entera pareció hundirse en un abismo de desesperación colectiva. El golpe había sido certero, y parecía completamente definitivo. El mundo de Sofía se desmoronó. Sofía soltó un gemido ahogado, un sonido de dolor tan profundo que pareció rasgar el aire de la mañana. Se derrumbó en los brazos de Ricardo, sus fuerzas la abandonaron por completo. Sus rodillas cedieron, y él la sostuvo para que no cayera al suelo. La falsa resolución había llegado, y era la peor de sus pesadillas hecha realidad. La plaza entera pareció hundirse con ella en ese pozo de desesperanza. El murmullo inicial se convirtió en un clamor de protesta, un rugido de rabia contra la injusticia flagrante que acababan de presenciar. Pero para Marta Robles y Elena Vargas, era la victoria que habían planeado meticulosamente. El plan había funcionado a la perfección. La ley, en sus manos, se había convertido en un arma para aplastar a los débiles. Sofía, con el rostro hundido en el pecho de Ricardo, solo podía ver oscuridad. Era el final de todo. Le habían arrebatado a su hijo para siempre, y no había nada que pudiera hacer. Desde el balcón, Elena esbozó una sonrisa casi imperceptible, un gesto de triunfo helado. Era lo correcto. Ricardo lo entenderá con el tiempo, cuando se le pase este capricho, pensó con una convicción gélida. Para ella, la familia era un legado, no un sentimiento, y ese niño de origen desconocido no tenía cabida en él. Mientras tanto, en el escenario, la desesperación de Sofía era total. Las lágrimas corrían por su rostro, no de tristeza, sino de una rabia impotente. No, no pueden. Es mi hijo, balbuceaba, su voz rota por el llanto, aferrándose a Ricardo como a un salvavidas. La multitud gritaba, «¡Injusticia! ¡Devolvedle a su hijo!», pero sus voces parecían impotentes contra el muro de la burocracia. Marta Robles se mantenía impasible, esperando a que la seguridad dispersara a la gente. Era la caída. El punto más bajo. El momento en que toda esperanza parecía perdida, consumida por la crueldad de un sistema diseñado para aplastar a los más vulnerables. El silencio de la rota era lo único que quedaba. Entonces, cuando todo parecía irrevocablemente perdido, Ricardo se separó suavemente de Sofía, la dejó al cuidado de su abogado y subió al escenario. Se movió con una calma letal que silenció a la multitud. Se plantó frente al micrófono que Marta Robles acababa de abandonar, su presencia imponente y su rostro endurecido por una furia fría y controlada que era más aterradora que cualquier grito. El clamor de la gente se fue apagando, reemplazado por una curiosidad expectante. ¿Qué iba a decir el magnate? La plaza entera contuvo la respiración. Elena, desde su balcón, lo miró con incredulidad. ¿Qué está haciendo? Va a empeorarlo todo, pensó, sintiendo por primera vez una punzada de incertidumbre. Ricardo ajustó el micrófono, sus ojos recorriendo la multitud hasta detenerse en el rostro devastado de Sofía. Respiró hondo. El contraataque estaba a punto de comenzar para sorpresa de todos los presentes. La partida no había terminado. Mi nombre es Ricardo V. Vargas, comenzó, su voz resonando en toda la plaza, clara y firme. Y esa mujer de ahí abajo, Sofía García, no es solo mi empleada como ha sugerido la señora Robles con tanto desprecio. Es la mujer más valiente, fuerte y decente que he conocido en toda mi vida. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y ese niño, Leo, del que hablan como si fuera un expediente, me ha enseñado más sobre la vida, sobre el amor, y sobre lo que de verdad importa en unas pocas semanas, que lo que yo he aprendido en 40 años de acumular riqueza y soledad en una casa vacía. La gente escuchaba en un silencio absoluto, cautivada por la sinceridad cruda de sus palabras. Elena lo miraba desde el balcón con una mezcla de furia y desconcierto. Ha perdido el juicio. Este no es mi hijo, pensó ella, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos. El guión que había escrito con tanta meticulosidad se estaba haciendo pedazos ante sus ojos. La voz de Ricardo se cargó de una emoción que nadie le había visto expresar jamás en público. La señora Robles habla de inestabilidad. ¿Saben lo que es la verdadera inestabilidad? Vivir en una mansión vacía, rodeado de objetos caros que no significan absolutamente nada. Cenar solo cada noche en una mesa para 12 personas. Esa es la verdadera inestabilidad, la del alma. Se giró hacia Sofía, su mirada encontrándola entre la multitud. La verdadera estabilidad es el amor incondicional de una madre que duerme en un suelo helado para proteger a su hijo del frío con su propio cuerpo. Señaló directamente al balcón donde estaba Elena, quien retrocedió un paso. Esa estabilidad no se compra con dinero.
Se construye con sacrificios, con lágrimas y con un amor tan poderoso que puede vencer cualquier obstáculo. Incluidos los prejuicios de gente como mi propia madre y la corrupción de un sistema que prefiere destruir un hogar antes que admitir que se ha equivocado. La multitud rugió en aprobación total, un sonido que hizo temblar los cimientos de la plaza. La señora Robles ha mencionado un informe. Un documento lleno de medias verdades y omisiones deliberadas, diseñado para destruir a una buena mujer, continuó Ricardo, su tono volviéndose más duro. Pero yo tengo algo que no está en ese informe, tengo la verdad. Se sacó del bolsillo un pequeño objeto que Sofía reconoció al instante. Era un trozo de tela doblado, gastado y familiar. La multitud guardó silencio, sin entender qué podía significar. Ricardo lo desdobló lentamente, revelando la vieja y raída manta con la que Sofía había arropado a Leo aquella primera noche. Esto, dijo, sosteniéndola en alto para que todos la vieran, es la prueba más importante de este caso. Para la señora Robles, esto es un trapo sucio, un símbolo de miseria. Pero se equivoca profundamente. Aquella tela, humilde y desgastada, ondeó ligeramente con la brisa de la mañana, convertida en un estandarte de dignidad y resistencia, el verdadero protagonista silencioso de toda esta historia de lucha y amor incondicional. Se acercó al borde del escenario, su mirada recorriendo los rostros de la gente, conectando con cada uno de ellos, haciéndolos partícipes de su revelación. Cada remiendo que ven aquí es una noche de miedo superada. Cada hilo gastado es una caricia de una madre a su hijo para calmar su llanto. Cada mancha es el recuerdo de una fiebre vencida en mitad de la noche, sin ayuda de nadie. Su voz se quebró ligeramente pero la recuperó con más fuerza, su emoción contagiándose a cada persona presente. Este objeto huele a amor, a protección, a la lucha incansable de una leona por su cachorro. Es la prueba irrefutable de que donde algunos ven pobreza, otros vemos la riqueza más grande que existe. El amor incondicional. Y el amor, señoras y señores, es el único entorno verdaderamente estable que un niño necesita para crecer. Todo lo demás es ruido. La emoción en la plaza era abrumadora. Muchas mujeres en la multitud lloraban en silencio, reconociendo en aquel objeto sus propias luchas silenciosas e invisibles. Sin embargo, continuó Ricardo, su voz recuperando la dureza, la verdad a veces necesita un poco de ayuda para salir a la luz. Especialmente cuando hay gente poderosa intentando enterrarla. Hizo una seña a su abogado, quien asintió con gravedad. Hay una testigo que quiere compartir lo que ha visto. Alguien cuyo testimonio no ha sido contaminado por el prejuicio ni por el dinero. Alguien que sabe lo que es un hogar de verdad porque lo ha vivido. Ante la sorpresa de todos, una niña pequeña, de unos 12 años, subió al escenario con timidez, ayudada por el abogado. Era Anya, la hija de unos vecinos a los que Sofía había ayudado en el pasado. La niña se acercó al micrófono, temblando un poco por los nervios, pero con una mirada decidida y clara que desmentía su edad. La plaza entera guardó un silencio reverencial. La aparición de la niña era un giro completamente inesperado, una pieza del puzzle que nadie, ni siquiera Elena, había previsto. «Me llamo Anya», dijo con una voz sorprendentemente clara y firme que llegó a cada rincón de la plaza. «Conozco a Sofía desde hace mucho. Ella me cuidaba cuando mis papás no estaban. Me cantaba canciones para dormir y me leía cuentos». Miró directamente a Marta Robles sin miedo, con la honestidad aplastante de la infancia. «Usted dice que ella no puede cuidar a Leo. Pero yo he visto cómo lo mira como si fuera el sol. He estado en la casa del señor Ricardo desde que ellos viven allí. No es una casa fría. Ahora es un hogar porque ellos se ríen mucho. Juegan con Leo en el suelo con sus juguetes. Le cantan. Un día le pregunté a Sofía por qué trabajaba tanto, y me dijo que era para que a Leo nunca le faltara nada, pero sobre todo, para que nunca le faltara un abrazo». Concluyó su testimonio y corrió a abrazar a Sofía, que la recibió con lágrimas de pura gratitud. La multitud estalló en un aplauso atronador. La verdad emocional había triunfado sobre la fría burocracia. Si esta historia ya te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Pero la estocada final estaba por llegar. Ricardo volvió a tomar el micrófono, su rostro sombrío y decidido. El testimonio de una niña inocente debería ser suficiente para cualquier persona con corazón. Pero para aquellos que solo entienden el lenguaje de la traición y la conspiración, tengo algo más. Sacó su teléfono móvil y lo conectó al sistema de sonido con un cable que le pasó su abogado. Un silencio tenso y cargado de expectación se apoderó de la plaza.
Hace unos días recibí una llamada. Una llamada anónima de alguien dentro del sistema que no podía soportar la injusticia. Una llamada que lo explica todo. Y entonces la voz de Elena Vargas llenó la plaza, amplificada, metálica y cruel. Marta, soy Elena. El plan sigue en marcha. Necesito que ese informe sea concluyente. Desacredítala por completo. Usa su pobreza, su pasado, lo que sea necesario. Ese niño no puede formar parte de nuestra familia. Ricardo debe entenderlo, por las buenas o por las malas. El silencio que siguió a la grabación fue sepulcral, casi doloroso. La voz de Marta Robles respondió, fría y cómplice. No se preocupe, Elena. El sistema está de nuestro lado. Lo presentaremos como un caso claro de negligencia. Nadie cuestionará la decisión del comité. El niño estará fuera de su vida antes de fin de mes. La grabación terminó. El mundo pareció detenerse por un instante eterno. Todas las miradas se giraron hacia el balcón, donde Elena Vargas estaba pálida como un fantasma, y Marta Robles parecía haberse convertido en una estatua de hielo. La conspiración había quedado expuesta a la luz del día, cruda y vergonzosa. El público estalló, pero esta vez no era un rugido de protesta, sino de pura furia. Los gritos de «corruptas, fuera! ¡Justicia para Sofía!» resonaron entre los edificios. Los periodistas rompieron el cordón de seguridad y se abalanzaron sobre el balcón. Sofía, de pie junto a Ricardo, levantó la cabeza y sintió que por fin podía respirar. Habían ganado. La verdad, al final, siempre se abre camino. El caos se apoderó del balcón como una ola destructora, rompiendo la fachada de arrogancia de Elena Vargas y Marta Robles en 1000 pedazos. La prensa, que hasta ese momento se había mantenido a una distancia respetuosa, se convirtió en una jauría hambrienta de respuestas, sus micrófonos y cámaras empujando con fuerza. Los flashes estallaban sin cesar, como relámpagos furiosos, capturando cada matiz de pánico en los rostros de las dos mujeres. Elena, por primera vez en su vida pública, perdió por completo el control. Su rostro, normalmente una máscara de superioridad helada, se descompuso en una mueca de incredulidad y miedo primario. Intentó retroceder, pero estaba atrapada. Marta Robles, a su lado, se quedó completamente paralizada, su mente burocrática incapaz de procesar una variable que nunca estuvo en sus informes. La verdad desnuda y brutal. Esto no puede estar pasando, pensó, sintiendo como el suelo se abría bajo sus pies, el abismo de su propia corrupción tragándosela entera. Aparte. Bajo, en la inmensa plaza, la furia contenida de la multitud se había transformado en un cántico de justicia, un coro unificado y poderoso que pedía responsabilidades. Los gritos de «Justicia para Sofía» y «Corruptas» resonaban contra los edificios históricos, convirtiéndose en la banda sonora de la caída de un imperio de mentiras. Sofía observaba toda la escena desde la seguridad de los brazos de Ricardo, sintiendo cómo el peso de meses de angustia comenzaba a disiparse lentamente, reemplazado por una sensación de vindicación tan abrumadora que la hizo temblar. El poder de la gente, la fuerza de una verdad defendida con valentía, era real y tangible. Podía sentirlo en el aire, en la vibración del suelo, en el calor de la multitud que ahora la protegía. Vio a Elena tropezar mientras los guardias intentaban escoltarla. Un momento de fragilidad que humanizó a su verdugo. Se acabó, de verdad se acabó, pensó Sofía permitiéndose por fin respirar hondo. Un aliento limpio y libre de miedo por primera vez en mucho tiempo. Mientras el equipo de seguridad intentaba con dificultad evacuar a una descompuesta Elena y a una catatónica Marta del balcón protegiéndolas de la furia popular, Sofía y Ricardo se encontraron de repente en el ojo tranquilo de la tormenta. La gente de forma espontánea formó un círculo a su alrededor, no para acosarlos, sino para protegerlos. Una anciana de manos arrugadas se acercó y le tocó el brazo a Sofía con una ternura infinita. «Lo habéis conseguido, hija. Habéis demostrado que el amor es más fuerte que el dinero», le dijo con la voz quebrada por la emoción. Un joven estudiante le entregó a Ricardo una botella de agua, con un gesto de respeto profundo que el magnate nunca había recibido por cerrar un negocio millonario. Sofía miró a Ricardo, y en sus ojos ya no vio al empresario calculador, sino al hombre que había arriesgado su reputación y su fortuna por ella, por su hijo, por lo que era correcto. El amor que sentía por él era tan inmenso, que dolía, un sentimiento puro y abrumador que llenaba todo el vacío que la vida le había dejado. Las lágrimas que ahora corrían libremente por las mejillas de Sofía no eran de dolor, sino de una gratitud tan profunda y pura que no podía expresarse con simples palabras.
Él le devolvió la mirada, y en sus ojos había una calidez que derretía cualquier resto de la frialdad que una vez lo había definido. «Se acabó, Sofía». «Todo se acabó», le susurró él, y su voz fue un bálsamo para su alma herida. Ella supo que era verdad. Este no era el final de una pesadilla, era el comienzo de todo lo demás. La justicia no solo había sido escuchada en un tribunal, había rugido en el corazón de la ciudad. «Nunca imaginé que tanta gente se preocuparía por nosotros», pensó Sofía, abrumada por la increíble ola de apoyo. La sensación era completamente nueva para ella, que había pasado la mayor parte de su vida siendo invisible para el mundo. Ahora era el centro de una historia que había conmovido a toda una nación. Su lucha se había convertido en la lucha de todos. La repercusión de lo ocurrido en la Plaza Mayor fue inmediata y sísmica. Al día siguiente, no había un solo periódico nacional que no llevara la historia en su portada. Las imágenes de Ricardo defendiendo a Sofía, el testimonio de la pequeña Anya, y sobre todo, la grabación de la conspiración, se reprodujeron en bucle en todos los noticieros. La presión pública fue tan inmensa que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar con una rapidez sin precedentes. El Servicio de Bienestar Familiar emitió un comunicado oficial, anunciando la suspensión inmediata de Marta Robles de su cargo y la apertura de una investigación interna exhaustiva. El caso de la custodia de Leo fue retirado de forma fulminante esa misma tarde, y el expediente se cerró con una disculpa pública dirigida a Sofía García, reconociendo los graves errores de procedimiento y el juicio sesgado. La victoria legal era total y absoluta. La amenaza que había pendido sobre su cabeza se había desvanecido como una mala pesadilla al amanecer. Para Elena Vargas, la caída fue tan dura como pública. La revelación de la grabación la convirtió en una paria social de la noche a la mañana. Los mismos círculos de la alta sociedad que antes la veneraban ahora le daban la espalda. Las invitaciones a galas benéficas dejaron de llegar. El apellido Vargas, que ella había luchado tanto por mantener inmaculado, estaba ahora manchado por su propia mano. Se encerró en su gigantesca mansión, negándose a hablar con la prensa o incluso con sus amistades. Ricardo intentó hablar con ella una última vez, no por obligación, sino por un último vestigio de piedad, pero ella se negó a verlo. Él es el traidor que destruyó a nuestra familia por una simple limpiadora, pensó con un veneno que la consumía por dentro. La soledad que tanto temía se había convertido en su única compañera, una prisión de seda y silencio construida por su propio orgullo desmedido. Su mundo de apariencias se había derrumbado, dejándola sola con la verdad de sus acciones. Vuelta en la mansión de Ricardo, que ahora se sentía indiscutiblemente como su hogar, reinaba una paz profunda y serena. Una tarde, mientras el pequeño Leo dormía plácidamente la siesta, Ricardo encontró a Sofía en el salón principal, mirando por el inmenso ventanal hacia el jardín. Estaba de pie, pero su postura ya no era la de una empleada temerosa, sino la de una mujer segura de su lugar en el mundo. Él se acercó en silencio y se detuvo a su lado, compartiendo la vista. No hacían falta palabras. El vínculo que los unía, se había forjado en la batalla, en la vulnerabilidad compartida y en la victoria común. «Nunca te he dado las gracias como es debido, Ricardo», dijo ella en voz baja, su voz llena de una emoción contenida. «Salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí». Él tomó su mano, y sus dedos se entrelazaron con los de ella de forma natural, como si siempre hubieran estado destinados a encajar. «No, Sofía. Nos salvamos los tres, juntos». «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella poco después, su voz teñida de una nueva y emocionante curiosidad por el futuro, algo que antes no se había atrevido a tener. La pregunta flotó en el aire tranquilo de la tarde, llena de posibilidades infinitas. Ricardo la miró fijamente, su decisión ya tomada. La batalla por Sofía lo había cambiado para siempre. Miró a su alrededor, a los lujosos muebles que antes representaban su éxito, pero que ahora le parecían fríos y sin alma. «Tengo que darle un sentido a todo esto», pensó, «un propósito real». Se dio cuenta de que su mayor activo no eran sus empresas, sino la oportunidad de usar su poder para el bien, para construir algo duradero y significativo. Se giró hacia ella con una luz nueva en los ojos, la de un hombre con una misión que por fin había encontrado su norte. La respuesta que iba a darle no solo cambiaría sus vidas, sino las de muchas otras personas que, como Sofía, solo necesitaban una oportunidad para renacer. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba toda la habitación, disipando cualquier sombra del pasado.
Vamos a asegurarnos de que ninguna otra madre tenga que pasar por el infierno que tú pasaste. Vamos a convertir esta casa, que fue el símbolo de mi soledad, en un faro de esperanza. Sofía lo miró, confundida, y él continuó, su voz cargada de una pasión recién descubierta. Voy a vender la mitad de mis propiedades. Usaremos ese dinero para crear una fundación. Una organización que ofrezca refugio, asesoramiento legal gratuito, y apoyo emocional a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Un lugar donde nadie sea juzgado por su pobreza, sino ayudado por su valentía. La magnitud de la idea la dejó sin aliento. Era una reparación, un legado. Y tú, Sofía, añadió él, apretando su mano, tú la dirigirás. Porque nadie en este mundo sabe mejor que tú lo que esas mujeres necesitan. Nadie tiene tu fuerza, tu empatía, ni tu corazón. Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía, pero esta vez eran de pura felicidad, de un futuro que nunca se había atrevido a soñar. El primer acto de la recién creada Fundación Renacer fue comprar el viejo edificio de oficinas donde Marta Robles había humillado a tantas familias. Ricardo lo adquirió y lo transformó por completo. Donde antes había pasillos lúgubres y despachos fríos, ahora había salas de juego llenas de color, apartamentos tutelados cálidos y acogedores, y oficinas donde abogadas jóvenes y comprometidas ofrecían ayuda legal gratuita con una sonrisa. En la entrada, colgaron una gran placa de bronce. Sofía insistió en que no llevara sus nombres. La placa decía simplemente, dedicado a todas las madres que luchan en silencio. No estáis solas. Vuestra valentía es la luz que ilumina el camino. El día de la inauguración, la pequeña Anja, a quien Ricardo y Sofía habían acogido legalmente en su creciente familia, fue la encargada de cortar la cinta inaugural. La prensa estaba allí, pero esta vez no para documentar un escándalo, sino para celebrar un acto de redención y esperanza que inspiraría a toda la ciudad. 5 años después, la Fundación Renacer se había convertido en una de las organizaciones sin ánimo de lucro más respetadas de España. Habían abierto 3 centros comunitarios más en diferentes ciudades, beneficiando a más de 500 familias. Habían creado un programa de becas para que las madres pudieran terminar sus estudios y un servicio de guardería gratuito para que pudieran trabajar sin preocupaciones. Sofía se había convertido en una oradora inspiradora, su historia un testimonio de que el cambio era posible. Viajaba por todo el país, dando conferencias, su voz, antes silenciosa y temblorosa, ahora un poderoso instrumento de cambio social. Ricardo, por su parte, había encontrado una nueva vocación. Seguía siendo un hombre de negocios astuto, pero ahora su principal objetivo era invertir en proyectos socialmente responsables. Habían demostrado que la compasión podía ser el modelo de negocio más rentable de todos, medido no en euros, sino en vidas transformadas. En la mansión, que ahora era un hogar bullicioso y lleno de risas, la vida era simple y feliz. Leo, un niño de 5 años curioso y alegre, corría por el jardín persiguiendo a su hermana mayor, Anya, que se había convertido en una adolescente brillante y compasiva. Ricardo llegaba a casa cada tarde a una hora razonable, dejando el trabajo en la oficina. Su mayor placer era sentarse en el suelo a jugar con sus hijos, construyendo castillos de bloques, o leyendo cuentos antes de dormir. Sofía y él nunca necesitaron una ceremonia formal para sellar su unión. Su familia, construida sobre los cimientos del respeto y el amor, era su compromiso más sagrado. Una noche, mientras los niños dormían, estaban sentados en el porche mirando las estrellas. Hemos construido algo más grande que un imperio, pensó ella. Hemos construido una vida. Sofía se acurrucó contra él. Pensar que todo empezó en el suelo de un cuarto de servicio, murmuró. Ricardo la abrazó. El verdadero hogar no está hecho de mármol, respondió él. Se construye con los lazos de amor que nos atrevemos a tejer. Y tú, Sofía, tú eres mi hogar.